revelado. La increíble transformación de una millonaria tras encontrarse con un padre soltero, Valentina, envuelta en la vorágine de una vida estrellada por el lujo, había llegado a un punto donde el brillo de su imperio de moda se había vuelto opaco. Cada día despertaba en su penthouse elegante, rodeada de admiradores que aclamaban su nombre pero que jamás miraban más allá de su fortuna. En el fondo de su ser, el eco de la soledad resonaba con fuerza, un grito ahogado en medio de la opulencia. La vida designada por el éxito la había dejado atrapada en una jaula dorada, con sus miedos y dudas como únicos compañeros. Un día, buscando una chispa de inspiración, Valentina se encontró frente a una pequeña tienda de reparaciones de electrodomésticos, un lugar que nunca había notado en su frenética vida. Accidentalmente, cruzó la puerta y sus ojos se encontraron con los de Santiago. Él, hombre de sonrisa deslumbrante pero mirada cansada, estaba inmerso en reparar un microondas. Su conexión fue inmediata, un intercambio de palabras que pronto se convirtió en sesiones de conversación que abrirían una grieta en la estructura emocional de Valentina. Mientras Santiago compartía su historia de lucha y dedicación hacia su hija Sofía, Valentina empezó a cuestionar su propio camino. Escuchar a Santiago hablar sobre los valores de la familia y la perseverancia era como un bálsamo para su alma herida. ¿Qué era el éxito si lo disfrutaba sola? Las noches de gala y los aplausos ya no ofrecían la satisfacción que solían tener. El vacío se hizo más evidente y su corazón empezó a anhelar algo más significativo, algo que nunca antes había considerado. Valentina sentía una atormentadora dualidad en su interior. Por un lado, el reconocimiento superficial que había estado persiguiendo, y por otro, el deseo de cuidar y ser parte de algo más grande que ella misma. A cada encuentro con Santiago, su mundo hiperconectado parecía desmoronarse, revelando la fragilidad de su propia existencia. Comenzó a darse cuenta de que, detrás del glamour y los diseños impecables, había una desazón, un desencuentro con su auténtica identidad. En medio de esa vorágine de emociones, Santiago se convirtió en su mentor, un faro de luz en su mar de desesperación. Él le enseñó sobre la humildad, la fortaleza y el valor de las conexiones humanas. Sin embargo, a medida que su relación crecía, Valentina enfrentaba un miedo creciente, perder toda la vida que había construido. Podría dejar atrás su imperio para seguir un camino más simple, pero más lleno de vida. En un giro inesperado, Valentina halló una antigua fotografía de su madre, empolvada y olvidada en un rincón de su casa. Junto a ella, unos documentos que revelaban una parte de su historia familiar abandonada por completo. Así, otro dilema la invadió. Podía transformar el legado de su madre en su propia verdad. La revelación de su pasado comenzó a mezclar los hilos de su presente, añadiendo una nueva capa de confusión a su vida. Mientras Santiago la miraba fijamente, preguntándole qué quería en verdad, el reloj parecía haberse detenido. Su respiración se volvió irregular. Esta pregunta, tan simple y al mismo tiempo tan compleja, resonó en su mente como un eco inquietante. Ella sabía que la respuesta podría cambiarlo todo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El silencio entre ellos creció, una fricción palpable.
una llamada poderosa a la acción que empujaba a Valentina hacia el abismo de lo desconocido. Ella sabía que cada segundo que pasaba sin responder, el peso de su decisión se hacía más insoportable. Acercándose al borde de su existencia cuidadosamente construida, sintió que algo en su interior se quebraba. ¿Qué elegiría? ¿La vida de superficialidad que siempre le habían vendido o el amor inquebrantable de un padre soltero que había encontrado su camino en medio de la oscuridad? La urgencia de su propia verdad la estaba empujando al precipicio. El torrente de pensamientos en la mente de Valentina se intensificó. La pregunta de Santiago reverberaba en su interior, como un mantra inquietante que solo lograba aumentar su confusión. A medida que su corazón luchaba entre el deseo de cambiar y el miedo a dejar atrás su antigua vida, Valentina decidió que ya era hora de emprender un camino hacia la claridad. Con cada encuentro en la tienda, sus conversaciones con Santiago la empujaban hacia una nueva percepción de sí misma. En lugar de la vida de ensueño que había construido, comenzó a contemplar la posibilidad de crear algo realmente valioso, un legado de conexión y autenticidad. Fue en uno de esos diálogos, mientras hablaban de los sueños aplazados, que Valentina se dio cuenta de que había estado ignorando su propia pasión por la moda sostenible, un concepto que caminaría junto con su búsqueda de sentido. Santiago, que se había convertido en su confidente y de alguna manera en su pionero de emociones, la instó a hacer algo con esa idea. ¿Por qué no empiezas un proyecto que combine tu expertise con tu deseo de impactar positivamente las vidas de otros? Le sugirió con un brillo en los ojos, inspirado por su potencial. Las palabras encendieron una chispa en Valentina. Tomando aquella recomendación como un faro, Valentina se sintió impulsada a investigar más sobre la moda sostenible. Se dio cuenta de que su mundo de glamour podría partir de la base de un compromiso real con el medio ambiente y la comunidad. Pasó los días siguientes sumergiéndose en artículos, libros y conferencias, absorbiendo conocimiento, preparando el terreno para un cambio. Cada nuevo hallazgo sobre prácticas sostenibles le ofrecía una mirada renovadora al sector en el que había estado operando. Un sector que parecía anclado en la superficialidad. La búsqueda de información se transformó en acción. Comenzó a bocetar ideas para una nueva línea de ropa que no solo fuera estéticamente agradable, sino también ética y respetuosa con el planeta. Este nuevo propósito la llevó a visualizar un futuro en el que su talento podría alimentar no solo su ambición, sino también su deseo de conexión y comunidad. El proceso creativo se reveló como un refugio donde podía canalizar todas sus emociones, incluso las más tensas que había experimentado en su vida anterior. Sin embargo, cada paso hacia esta nueva vida podía verse arrastrado por la sombra de su pasado. Su imperio de lujo, la imagen pulida que había trabajado tanto por construir, estaba en peligro de desmoronarse. Las marcas que la conocían como la icono de la moda no verían con buenos ojos su cambio de dirección. Existía el riesgo de perder todo lo que había acumulado. Esa noche, mientras bosquejaba sus ideas, una sensación de desasosiego la invadió. ¿Sería capaz de renunciar a la aprobación general y a la seguridad que había conocido? Cuando finalmente tomó la decisión de compartir su visión con un grupo pequeño de inversionistas en el mundo de la moda ética, se cerró un ciclo. Con cada palabra que pronunciaba, la valentía brotaba en cada parte de su ser, y el miedo que había estado allí hasta ese momento fue reemplazado por una determinación inquebrantable. Pero, mientras defendía su propuesta, los rostros ante ella mostraban no solo curiosidad, también escepticismo. «Valentina, esto es un riesgo», dijo un crítico conocido por su frialdad. «¿Realmente crees que hay un mercado para lo que propones?»
La pregunta encajó como un golpe en su estómago. Aquel instante pesado, donde las expectativas, dudas y miedos convergían, la empujó a una nueva encrucijada. Mientras su corazón latía con furia, Valentina no podía ignorar que enfrentarse a este momento era esencial para su transformación. Sin embargo, sabía que la respuesta a esa pregunta no era tan sencilla. ¿Podría realmente seguir el camino de lo auténtico, sin perderse en la batalla contra los antiguos enemigos de su mundo? Esta incertidumbre la miraba desde el fondo de sus miedos, mientras se preparaba para ofrecer un argumento convincente que, esperanzadoramente, podría marcar el inicio de su verdadera evolución. Tendría el coraje suficiente para sarrear su legado y al mismo tiempo desafiar a sus críticos. El silencio que se abatió sobre la sala tras la pregunta del crítico se tornó envolvente. Valentina sintió cómo el peso del escepticismo inducía un cuestionamiento interno que la alentaba a retractarse. Sin embargo, en ese momento, se vio obligada a confrontar su propia narrativa. Había llegado el instante decisivo en el que debía decidir entre ella misma y las expectativas de un mundo que valoraba lo fugaz por encima de lo auténtico. Con una respiración profunda, su mente comenzó a organizar ideas. Aunque las dudas la acechaban, en ese instante de vulnerabilidad se reveló una nueva determinación en Valentina. No se trata solo de un mercado, comenzó, proyectando su voz con más confianza de la que sentía. Se trata de crear un cambio. La industria de la moda está en crisis, y si no hacemos algo ahora, nos enfrentaremos a consecuencias irreversibles. La moda ética no es solo un nicho, es el futuro. Cada palabra resonaba con la verdad que había descubierto en su viaje. El eco de su propia voz le otorgó una convicción renovada. El cambio que proponía no solo era una opción, sino un imperativo. Sentía que estaba compartiendo algo que iba más allá de las tendencias pasajeras, algo que podía inspirar a otros a reconsiderar su relación con la moda. Los rostros que tenía frente a ella comenzaban a cambiar. La incredulidad parecía desvanecerse, solo para ser reemplazada por un atisbo de interés. Pero Valentina sabía que la batalla no había hecho más que comenzar. Siguió construyendo su argumentación, uniendo cada punto de su investigación para formar una narrativa cohesiva que apelara no solo a la lógica, sino también a la emoción. Imaginen un mundo donde cada prenda que llevan puesta no solo se sienta bien, sino que también haga el bien. Donde las historias detrás de las prendas sean tan valiosas como los hilos que las componen, continuó con fervor. Su pasión se había convertido en un fuego iluminando no solo su visión, sino también el ambiente que la rodeaba. A pesar de su creciente determinación, los murmullos en la sala le indicaron que seguían habiendo dudas. Pero Valentina, ¿qué hay de las marcas establecidas? Ellos tienen el control del mercado. ¿Cómo enfrentarás esa competencia? La pregunta le cortó el aliento y sintió un giro en su estómago. Aquella crítica era la materialización de todas sus inseguridades. En ese momento, se dio cuenta de que su transformación no solo se trataba de una nueva línea de ropa, sino de redefinir su propio valor en un mundo que la había etiquetado. No se trata de competir en sus mismos términos, respondió, su voz más firme que antes. Se trata de crear un espacio en el que la transparencia, la sostenibilidad y la creatividad sean la norma. Juntos, podemos dar forma a un nuevo paradigma que no solo desafíe a los grandes nombres, sino que también los inspire a unirse a nosotros. Valentina notó cómo algunos inversionistas comenzaban a asentir lentamente, como si sus palabras resonaran con una parte de ellos que había estado latente. Sin embargo, la sombra del escepticismo seguía pesando. Mientras miraba sus rostros, Valentina sabía que el verdadero desafío vendría después de esta presentación.
Necesitaba una estrategia que le diera vida a su visión, y eso requeriría más que solo idealismo. Al finalizar su argumento, los aplausos eran escasos. Sentía una mezcla de adrenalina y agotamiento. Había dado su primer paso valiente, pero todavía había mucho camino por recorrer. Valentina entendía ahora que la lucha por su nuevo legado comenzaba en este mismo instante. Mientras recogía sus hojas y se preparaba para salir, una frase resonó en su mente. Este es solo el comienzo. Mirar hacia adelante con esa mentalidad le dio fuerza. Pero, como una sombra que se niega a ser desplazada, la pregunta seguía allí. ¿Sería capaz de mantener su autenticidad frente a la presión de todos aquellos que anhelaban lo familiar? Valentina sintió que estaba al borde de una nueva fase, una que le exigía más que nunca. Mientras atravesaba la sala, su determinación crecía. La pregunta seguía flotando en el aire, esperando respuesta. ¿Qué tan lejos podría llegar realmente en este camino hacia lo auténtico? Valentina salió del escenario con una sensación de desasosiego que no podía eliminar. La adrenalina de la presentación había sido un impulso, pero la realidad de la incertidumbre la envolvía. Se adentró en las calles, donde el bullicio de la ciudad parecía un eco lejano de las preocupaciones que la atormentaban. Sabía que tenía que dar pasos concretos para avanzar en su visión, y ahora se encontraba en una encrucijada que definía su futuro. Mientras caminaba, sus pensamientos comenzaron a girar en torno a las preguntas planteadas por el crítico. No podía permitirse pensar que su propuesta era una fantasía. La idea de desafiar a las grandes marcas le parecía una montaña que escalar, pero también era el camino que había elegido. Si quería que su mensaje resonara, necesitaba una estrategia que no solo fuera viable, sino inspiradora. Se detuvo en una pequeña cafetería, donde el aroma del café recién hecho la envolvió en un momento de claridad. Tomó su portátil y comenzó a esbozar un plan. La necesidad de una estrategia era urgente. En su mente, una idea empezaba a tomar forma. Un workshop donde, en lugar de solo presentar su visión, invitaría a diseñadores emergentes, activistas y, por supuesto, a críticos. Crear un espacio donde todos pudieran colaborar en la construcción de un nuevo ethos dentro de la moda. No se trataba de unilateralidad, sino de un movimiento inclusivo donde cada voz contara. Mientras escribía, su espíritu creativo comenzaba a resurgir. Sentía que podía empezar a construir algo sólido a partir de la duda. Al observar la pantalla, vio que su pulso se aceleraba. Cada palabra que tecleaba era un ladrillo en la estructura de su nueva misión. Al concluir su propuesta de workshop, se dio cuenta de que había una conexión innegable entre su visión y el deseo de otros por un cambio. El trabajo colaborativo podría no solo amplificar su mensaje, sino también abrir las puertas a un público más amplio. Sin embargo, a medida que la emoción crecía, también lo hacía la presión. Los recursos eran limitados y el escepticismo de algunas personas seguía presente. En su proceso de reflexión, consideró otras oportunidades. La búsqueda de aliados estratégicos que compartieran su compromiso con la moda ética. Necesitaba apoyo financiero, pero, más importante aún, necesitaba personas que creyeran en su visión. Comenzó a anotar nombres y contactos de individuos que admiraba, aquellos que podrían estar dispuestos a sumarse a su causa. Con el plano delineado, la urgencia la visitó nuevamente. Cada contacto era crucial. No podía esperar. En ese instante, una idea la detuvo en seco. ¿Y si uno de esos contactos era el crítico que la había cuestionado? La idea de pedirle un café, en vez de temer su soberanía crítica, encendió en Valentina una chispa de audacia. Quizás esa conversación podría transformarse en una oportunidad para reinventar la narrativa que tanto le había inquietado. La mente de Valentina bullía con posibilidades.
tenía que ejecutarlas y para ello necesitaba afrontar sus temores. En ese instante entendió que su viaje no solo exigía autenticidad, sino una valentía que nunca había explorado del todo. Con un nuevo propósito, escribió un mensaje para el crítico pidiéndole una reunión. Mientras el dedo tembloroso pulsaba enviar, sintió que estaba construyendo puentes en vez de muros. La transformación que anhelaba tenía que comenzar por ella misma. Pero también la pregunta seguía presente. ¿Sería suficiente este acercamiento para cambiar la percepción de su credibilidad en un mundo tan cínico? Con el corazón latiendo fuertemente, Valentina se dio cuenta de que las decisiones que tomaría en los próximos días definirían no solo su proyecto, sino su propia identidad. El eco de su voz resonaba en su mente, recordándole que tenía algo importante que ofrecer. Pero ahora el verdadero desafío era enfrentarse a lo desconocido y descubrir si podría realmente forjar su propio camino en esta dura industria. Mientras ella se retiraba del café, una nueva incertidumbre la acompañaba. ¿Podría realmente convencer a aquellos que habían sido escépticos de su visión? La respuesta podría dibujarse en la próxima conversación que tenía por delante. Valentina pasó los días siguientes con una mezcla de ansiedad y anticipación. Cada instante parecía llevar consigo la posibilidad de un cambio radical, pero también le recordaba la fragilidad de su situación. La idea de tener una reunión con el crítico era un paso hacia lo desconocido, pero había llegado la hora de desenmascarar sus propios miedos y cuestionar sus inseguridades. Preparar el encuentro se convirtió en su obsesión. Estudió cada artículo escrito por el crítico y analizó las entrevistas que había dado. Mientras lo hacía, Valentina comenzó a reconstruir su propia narrativa, tratando de anticipar sus preguntas y argumentos. Cada análisis se convirtió en una oportunidad para ajustar su postura. No solo debía presentar su visión, sino también demostrar que estaba dispuesta a escuchar. Este era su reto mayor, dejar de lado la defensiva y abrirse a la crítica constructiva. Con cada día que pasaba, la ansiedad no hacía más que acumularse en su pecho. Tenía que recordar la razón por la que estaba allí, su deseo de generar un cambio en la industria de la moda, de amplificar las voces que a menudo quedaban silenciadas. Decidió escribir una lista de sus metas para la reunión. No solo quería una crítica más positiva, sino también orientación. Si el crítico podía ver el potencial de su visión, quizás podría convertirse en un aliado inesperado. El día de la reunión llegó. Se sentó frente al crítico en una mesa de una cafetería que él mismo había elegido. La tensión en el aire era palpable. Valentina sabía que este era su momento de brillar, de comunicar su verdadera esencia. Cuando se cruzaron las miradas, sintió un torrente de adrenalina recorrer su cuerpo. Era la oportunidad de desmantelar el bloqueo que la había mantenido cautiva durante tanto tiempo. Comenzaron a charlar, y Valentina, abrumada por la presión, casi se perdió en el intento de exponer su enfoque. Sin embargo, cuando se encontró hablando sobre su visión del workshop, un cambio sutil ocurrió. El crítico hizo una pregunta incisiva, desafiándola a profundizar en los detalles. En ese momento, la duda se desvaneció. A través de sus palabras, Valentina empezó a descubrir capacidades que antes desconocía. El crítico no se mostró cínico. Su interés fue palpable. Valentina habló sobre la importancia de tomar riesgos y su deseo de empoderar a otros en el camino de la moda ética. Con cada respuesta se daba cuenta de que su narrativa era más sólida de lo que creía. La emoción inundaba su voz mientras compartía su anhelo de que la moda no solo fuera una industria, sino una forma de arte que pudiera contar historias de transformación personal. A medida que se desarrollaba la conversación, el crítico
empezó a compartir sus perspectivas. Sus opiniones eran afiladas, pero en lugar de desanimar a Valentina, la motivaron a sostener su posición. Se dio cuenta de que el desafío no era simplemente obtener un resultado positivo, sino demostrar que estaba dispuesta a crecer. Discutieron ejemplos de marcas que habían puesto en práctica visiones similares, y por primera vez se sintió como parte de un diálogo más amplio. La reunión finalizó con un apretón de manos, y aunque no hubo una promesa inmediata, Valentina sintió una chispa de esperanza. Había desmantelado la construcción de su inseguridad, y en su lugar había encontrado una voz que podía resonar con autoritas. Mientras caminaba de regreso a casa, la adrenalina se transformó en reflexión. Había confrontado sus miedos y poco a poco estaba construyendo su propia narrativa dentro de la industria. Pero, a pesar de su creciente confianza, una inquietud persistía. Había debatido la representación de los designadores emergentes, pero si quería realmente que su visión tuviera un impacto, debía actuar rápidamente antes de que las oportunidades se desvanecieran. Esa noche, mientras revisaba las notas de la reunión, Valentina sintió un nuevo impulso. La conversación había abierto puertas, pero también la había confrontado con una nueva realidad. ¿Qué pasos debía dar para no solo ser escuchada, sino también hacer eco en la industria? La respuesta no era clara, y la urgencia de encontrarla iba creciendo a cada instante. Valentina se encontraba en su taller, rodeada de telas y bocetos, pero el ruido del mundo exterior se había desvanecido. En su mente, la reunión con el crítico reverberaba como un eco implacable. No solo había logrado comunicarse, sino que también había comenzado a percibir cuán ampliada había quedado su perspectiva. A medida que las horas se deslizaban, las ideas emergentes comenzaban a tomar forma, desafiándola a ser más audaz en su enfoque. Recordó cómo había compartido su deseo de empoderar a otros en la industria. Esa pasión ahora se transformaba en un fuego interno que la instaba a pivotar su estrategia. Mientras esbozaba nuevas ideas, su mente dibujaba un mapa de acción que delineaba cada paso a seguir. La urgencia de no solo ser escuchada, sino de ser relevante en un campo tan competitivo, ahora se había apoderado de ella. Se sentó frente a su estación de trabajo y desplegó su papel, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. ¿Acaso no era esta la oportunidad perfecta para ampliar sus fronteras? Comenzó a escribir de forma frenética, haciendo una lista de propuestas innovadoras, entrelazando conceptos de moda ética con narrativas que se centran en la identidad personal. Recordó su propio viaje y cómo la moda había sido un reflejo de sus luchas y triunfos. Sin embargo, en medio del fervor creativo, una voz interna le susurraba dudas. ¿Era suficiente reinventar su enfoque o necesitaba algo más sustancial? La presión de ser innovadora la llevaba a un dilema. El deseo de establecer su voz única versus el temor a estar demasiado alejada de las expectativas del mercado. El día siguiente trajo consigo la necesidad de actuar. Decidió asistir a la inauguración de una nueva galería de arte que prometía ser un hub para creativos emergentes. Era el lugar idóneo para absorber nuevas inspiraciones y establecer conexiones. Con un atuendo cuidadosamente seleccionado que representaba su estilo, se acercó al evento lista para observar, escuchar y aprender. Al entrar, la energía del lugar la envolvió como un abrazo caliente. La mezcla de arte, moda y diálogos apasionados resonaban con su deseo de encontrar su espacio. Mientras charlaba con otros asistentes, descubrió que muchos compartían la misma inquietud sobre la representación en la moda. Allí, en medio de conversaciones, Valentina empezó a ahondar en el verdadero potencial de sus ideas. Con cada interacción, su inseguridad disminuía. Tomando nota de los trabajos que los demás estaban realizando,
empezó a sintetizar su propia visión dentro de ese contexto. Podía vislumbrar la posibilidad de crear algo que no solo captara la atención, sino que también retara las narrativas existentes. Sin embargo, mientras exploraba este nuevo camino, se topó con una diseñadora reconocida que parecía tener una mirada crítica sobre aquellas propuestas alternativas. La diseñadora, conocida por su enfoque tradicional y aclamada por su éxito, la invitó a discutir. Valentina sintió esa chispa de competencia. Era el momento perfecto para poner a prueba su visión, pero a la vez podía ser su caída si no estaba preparada. La oportunidad de confrontar a alguien tan influyente le despertó tanto entusiasmo como temor. ¿Sería capaz de sostener su argumento frente a una figura que había cimentado su autoridad en el sistema que ella deseaba desafiar? La tensión era palpable, y valiosos minutos se deslizaban mientras su mente se cuestionaba si había realmente abordado todos los aspectos necesarios. Al final de la velada, una conversación quedó pendiente, y Valentina comprendió que había una lucha inminente a la vista, no solo con la diseñadora, sino con el modelo establecido que se erguía para defender lo que muchos consideraban como las normas indiscutibles de la industria. La chispa de la duda volvió, pero esta vez la acompañaba el deseo ardiente de ser parte de ese diálogo. Mientras reflexionaba sobre la conversación que estaba por venir, Valentina se sintió inspirada. Había llegado el momento de poner su propia voz a prueba, pero al mismo tiempo, la inquietud de si su enfoque era lo suficientemente fuerte la seguía asediando. Esa noche, mientras regresaba a casa, se planteó si debería buscar la oportunidad de colaborar o enfrentarse a la crítica de lleno. La balanza entre crear redes y desafiar paradigmas parecía estar en juego, y Valentina sabía que las decisiones que tomara en los próximos días podrían definir su lugar en la industria. Era el momento de decidir. ¿Buscaría apoyo o se arriesgaría todo en una confrontación directa? La respuesta a esa pregunta se asomaba en el horizonte, lista para manifestarse. Valentina despertó la mañana siguiente con una mente frenética. Cada pensamiento la empujaba hacia esa inminente confrontación. Mientras se preparaba, sus manos temblaban ligeramente al elegir un atuendo que reflejara su espíritu. En su interior se libraba una lucha. Debía proyectar confianza, pero sentía la presión de no ser percibida como un producto del sistema que tanto deseaba criticar. Al iniciar su jornada, la mente de Valentina se llenaba de líneas de defensa y argumentos. Cada detalle de su presentación en la mente comenzaba a tomar forma, como si su propio deseo de ser escuchada chisporroteara en su pecho. Las dudas acumuladas se convertían en un desafío personal. ¿Cuántas veces había dejado que sus inseguridades sabotearan sus oportunidades? Esta vez sería diferente, se repitió como un mantra. A medida que se acercaba el momento de la conversación, Valentina se adentró en el recorrido de sus decisiones. ¿Era el temor a la crítica su mayor enemigo? No podía permitir que la opinión de otros la limitara. Había elegido una vida en la que el arte y la moda no solo eran elecciones estéticas, sino herramientas de expresión y reflexión sobre la identidad. Necesitaba argumentar su visión desde esa estructura más profunda. La reunión estaba programada para el día siguiente, y Valentina decidió que enfrentaría la incertidumbre con una estrategia clara. Pasó horas revisando sus propuestas. Cunados sus manos comenzaban a moverse con más confianza. Dibujaba y anotaba todos los puntos que deseaba tocar. La idea de representar no solo su voz, sino dar espacio a otros que no habían sido parte de la narrativa dominante, la llenaba de una energía renovada. Esa noche, mientras un aire de desafío pulsaba en su interior, recibió un mensaje en su teléfono. Era un pequeño círculo de colegas que sabían de su próxima disputa. Las palabras que le enviaron la estiraron entre la invocación de apoyo
y la inhibición del juicio. Tienes una voz única. No dejes que te silencien. Esos breves estímulos resonaron más que los ecos de la crítica. Valentina comprendió que cada uno en su círculo luchaba por destacar, cada uno buscando ser visto y oído de una manera diferente. Al día siguiente, su camino hacia el encuentro estaba marcado por la reflexión. En medio de la ciudad, con el bullicio de los transeúntes, se sentía como un puente entre sus aspiraciones y la realidad de la industria de la moda. Se tomó un momento para respirar profundamente. Sabía que este encuentro no solo definiría su paso en el mundo profesional, sino que sería un cruce de caminos en su propia evolución personal. La diseñadora se encontraba en el centro de la galería, rodeada de admiradores. Una figura que destilaba confianza. Su sonrisa irónica se asemejaba a un presagio, una mediación entre lo autoritario y lo artístico. Valentina sintió un aumento de adrenalina. La excitación del reto la instigaba. Mientras se acercaba, preparó su mente para el intercambio. Este iba a ser un duelo no solo de ideas, sino de valores. Y mientras iniciaban la conversación, Valentina tomó la entrega de su propia voz. Cada palabra era un ladrillo en la edificación de su identidad profesional, un intento bandera para que no solo se viera como una joven soñadora, sino como una fuerza en el espacio que habitaba. Pero en el fondo, una inquietud persistía. ¿Sería suficiente? La mirada de la diseñadora era aguda, y Valentina sabía que las respuestas a sus interrogantes estaban a punto de descubrirse. El eco de su propia voz retumbaba en sus pensamientos. La presión de destacar, de argumentar, de ser lo que anhelaba, y mucho más, se cernía sobre ella como un desafío. La chispa de sus propias dudas era el ingrediente necesario para dar vida a una conversación que podría redefinir el espacio que ocupaba en la industria de la moda. Sin embargo, mientras cada palabra pasaba entre ambas, la diseñadora lanzó una pregunta incisiva que hizo tambalear a Valentina, manifestando una inquietante vulnerabilidad. ¿Realmente crees que el cambio puede venir de quienes aún no han dejado su huella? Esa duda, calada con el peso de la expectativa, la llevó a un momento crítico. ¿Seguiría en su camino proyectando su visión o tambalearía ante el cuestionamiento fundamental que podría desmantelar su entereza? La respuesta estaba más cerca de lo que creía, pero un paso arriesgado era lo que realmente necesitaba para trascender. Su futuro en el mundo de la moda pendía de ese hilo del que se aferraba valientemente. La voluntad de confrontar todos esos miedos latentes se enfrentaba a un reto aún mayor. Era todo o nada. Valentina sintió cómo su corazón se contraía ante la pregunta. Era un desafío directo a su identidad, pero también una invitación a reflexionar. En lugar de responder de inmediato, decidió hacer una pausa, aprovechando el momento para reconectar con su esencia y la razón por la que estaba allí. Cuando su mirada se fijó en la diseñadora, vio fuerza y vulnerabilidad entrelazadas. Aquella mujer también había sido una soñadora, no siempre segura de su lugar en la industria. A veces, todos empezamos dejando huellas diminutas, respondió Valentina al fin, su voz fluyendo con una nueva seguridad. El cambio no llega solo a través de grandes actos. Cada intento de ser visible cuenta. Cada elección que hacemos, cada prenda que diseñamos puede ser una declaración. Por eso estoy aquí. Con cada palabra, la tensión interna que había sentido se transformó en una intensidad electrizante. Valentina se dio cuenta de que su perspectiva estaba forjando un espacio en la conversación más amplio que ella misma. Era el momento de rechazar el miedo a la crítica social, algo que había dominado demasiado tiempo su vida. Como si estuviera viendo el reflejo de su lucha, la diseñadora asintió, mostrándose receptiva a sus pensamientos. Aquella conexión
le otorgó a Valentina la valentía para dividir su presentación en componentes más personales. Habló sobre cómo la moda podía desafiar las narrativas tradicionales, sobre qué significan las piezas para quienes las usan en su vida cotidiana. La conversación se tornó un intercambio creativo, donde ambas comenzaron a diseñar un nuevo enfoque. La diseñadora abrió la puerta hacia un campo de posibilidades que Valentina había temido explorar. Hablaban sobre colaboraciones inclusivas, sobre cómo su aprendizaje y experiencia se entrelazaban con las historias de otros que anhelaban ser vistos. Pero al cambiar la dirección de la conversación, Valentina se sintió vulnerable nuevamente. La sombra de la duda surgía. ¿Cómo podría asegurar que el diálogo se tornara en oportunidades reales? La diseñadora, notando su vacilación, propuso un reto. Quiero que te presentes en la próxima reunión de líderes de esta industria. Necesito escuchar tu voz allí. Será tu golpe de efecto. Esa declaración resonó como un eco en la mente de Valentina. Era como si le arrojara un desafío no solo a su carrera, sino a su compromiso interno consigo misma. Lo que debería ser un momento de alivio pronto se convirtió en pánico. El esbozo de su futuro se hallaba íntimamente ligado a su capacidad para reaccionar ante esa posibilidad. Al ver la confianza en los ojos de la mujer ante ella, Valentina sintió el fuego del deseo de aprovechar la oportunidad. Estaba realmente lista para salir de su zona de confort y estar en un espacio donde su voz resonara entre las titanes de la moda. «Necesitaré un plan», murmuró, dejando escapar la sensación de incertidumbre mientras sus pensamientos se movían con rapidez. ¿Cómo prepararse para un encuentro así? Se dio cuenta de que no solo necesitaba articular sus ideas, también debía conectarlas con su historia, sus experiencias. La tarde pasó con Valentina sumergida en un torrente de ideas, cada una más audaz que la anterior. Luchó con los conceptos dentro de su propia mente, adentrándose en un proceso creativo donde cada detalle contaba, pero el peso del impensable momento seguía latente, una balanza de emoción y miedo. Sin embargo, cuando llegó la hora de marchar, una chispa de determinación iluminó su ser. Tenía la oportunidad de mostrar de qué estaba hecha. La incertidumbre ya no era un obstáculo, sino un impulso que la empujaba hacia adelante. Pero con cada paso hacia su destino, una pregunta inquietante resonaba dentro de ella. ¿Podría realmente sostenerse en esa nueva luz? La noche antes de la reunión se convirtió en una aguda reflexión. Mientras se preparaba, un mensaje llegó. Era de su círculo de apoyo. Tu voz importa. No olvides quién eres. Esa frase, simple y poderosa, despertó en ella una carga de energía. Entonces, rodeada de telas, bocetos y su propia autenticidad, decidió que el próximo encuentro no solo marcaría su carrera, sino que redefiniría la voz que siempre había soñado tener. Pero a medida que se acercaba la fecha, Valentina se enfrentaba a un enemigo más personal: el miedo a recibir la respuesta de quienes habían creado las normas de un mundo que parecían inquebrantables. Mientras se miraba en el espejo, su reflejo le devolvía esa inquietante pregunta. ¿Sería capaz de desafiar no solo las opiniones ajenas, sino también la historia que le había sido impuesta? La noche anterior era un océano de pensamientos, cada ola llevándola más lejos de aquel lugar que alguna vez consideró seguro. Estaba a punto de dar un paso que alteraría cada faceta de su vida. ¿La enfrentarían con la fuerza que tanto anhelaba? ¿O el rechazo sería el eco de su entendimiento que nunca se atrevió a trascender? Valentina respiró hondo, sintiendo que, ahora, todo dependía de que estuviera lista para abrazar su historia y su voz en un mundo que a veces no quería escucharlas. La mañana de la reunión llegó envuelta en un aire de expectación y tensión. Valentina se encontró frente a su espejo.
El reflejo de su propio rostro ahora parecía un lienzo en blanco donde dibujar su historia. Había decidido que no se permitiría ocultarse más, que cada palabra que pronunciara extraería fuerza de sus vivencias pasadas. Aquella incertidumbre que antes la paralizaba, ahora se transformó en un motor que la empujaba hacia adelante. Mientras se preparaba, simbolizando su nueva personalidad con una prenda cuidadosamente elegida, comenzó a visualizar el escenario. Se imaginó ante un grupo de líderes de la industria, cada uno de ellos una figura poderosa, un reflexivo reflejo de su temor. Pero en vez de dejar que el miedo la dominara, Valentina convirtió su temor en un aliado. Sería su fuerza, una chispa que encendería la conversación. La mente de Valentina se agolpaba con puntos fundamentales que quería presentar. La moda no solo era estética, sino un vehículo de expresión emocional, una cápsula que podía comunicar luchas y victorias. Cada diseño que había hecho hasta ahora llevaba consigo una historia no contada. Comenzó a bosquejar en su mente las historias que podría revelar. No eran solo sus triunfos, sino también sus fracasos, las lecciones aprendidas en el camino. Había un poder oculto en la vulnerabilidad, y decidió que usaría eso a su favor. Durante el trayecto hacia la reunión, el camino se convirtió en una metáfora de su propio viaje. Cada bache, cada giro inesperado, eran recordatorios de todo lo que había pasado para llegar allí. Sentía que cada paso que daba en su vida la había llevado a este momento crucial. La idea de todas las voces silenciadas que necesitaban ser escuchadas la impulsaba a seguir adelante. Sin saberlo, estaba tejiendo su red de apoyo interno. Las imágenes en su mente iban tomando forma, llenándose de colores vibrantes que representaban su deseo no solo de ser vista, sino de ser escuchada. Sabía que el tiempo apremiaba y, a cada segundo que pasaba, nutría sus pensamientos con ejemplos reales de personas cuya autenticidad había impactado en la moda. Su corazón palpita con fuerza. Estaba lista para golpear las puertas del juicio y la crítica como nunca antes. Al llegar al edificio, el bullicio del vestíbulo la envolvió. Era un espacio cargado de energía creativa, pero también de comparaciones poco favorables. La duda asomó un instante, preguntándose si realmente podría ser una voz poderosa en medio de los titanes establecidos. Sin embargo, recordó las palabras de su círculo de apoyo. Tu voz importa. Con ese mantra resonando en su interior, tomó aire y se sintió más firme en su propósito. Cuando entró a la sala, la mesa rectangular estaba llena de rostros serios que representaban la élite de la industria. Los rostros que siempre le habían parecido inalcanzables ahora eran parte de un diálogo en el que decidía involucrarse. La presentadora la invitó a compartir su visión. En ese instante, Valentina se dio cuenta de que no solo estaba allí para participar, estaba allí para desafiar, para abrir un espacio en el cual los demás pudieran ver desde su lente, la de una diseñadora que comprendía la moda no como un lujo, sino como una identidad. Los presentes la observaron atentos, mientras ella comenzaba a hablar, con una voz que, aunque al principio temblaba, pronto se estabilizó. Habló de sus frustraciones, de la lucha por encajar en un mundo donde el estereotipo se proclamaba fervientemente. Cada palabra articulada era una afirmación de su derecho a estar presente. Sin embargo, en medio de esa atmósfera electrizante, un pensamiento cruzó su mente. ¿Cómo reaccionarían ante su verdad? ¿Abrirían la puerta a su voz o la cerrarían por ser diferente? Esa dualidad de esperanza y ansiedad florecía con cada instante que avanzaba en su presentación. Ella sabía que no se podía volver atrás. Cuando concluyó, una oleada de silencio llenó la sala. El eco de su discurso resonaba en las paredes, y Valentina sintió cómo la inminencia de respuestas absorbía todo su ser.
¿Sería este el momento en que aquellos que representan la tradición en la moda podrían ser movidos por su visión? La duda se transformó en una expectativa palpable, un momento en que sabría si sus esfuerzos habían valido la pena. De repente, una de las líderes levantó la mano. Su mirada seria parecía analizar cada palabra que había pronunciado. La tensión se volvió casi tangible, como si el tiempo se detuviera. Valentina conocía demasiado bien ese silencio. Era el preludio de una decisión que podría cambiar el curso de su vida. Cuando la mujer abrió la boca para hablar, la pregunta que salió de sus labios dejó a Valentina con el corazón en un puño y una nueva sombra de incertidumbre. ¿Estaba realmente preparada para la respuesta que recibiría? La sala se llenó de un silencio profundo tras la pregunta incisiva. Valentina sintió que su corazón latía con fuerza, pero en vez de dejarse vencer por la ansiedad, recordó su viaje. Había hecho un compromiso con su verdad, y era el momento de mantenerlo. Se erguió con determinación, sintiendo que cada palabra contaba, que cada fragmento de su ser debía ser puesto en juego. «Estoy preparada para escuchar y aprender», respondió, dejando que su voz resonara con confianza. «Entiendo que el cambio puede parecer una amenaza a los cimientos de esta industria, pero no es mi intención desmantelar lo que ya funciona. Se trata de enriquecer nuestra narrativa con nuevas historias, aventuras que también necesitan ser valoradas». A medida que sus palabras se deslizaban por el aire, Valentina vio cómo los rostros a su alrededor empezaban a transformarse. La frialdad de antes se fue desvaneciendo. Alguien asintió levemente, un gesto que significaba apertura. Era un indicio claro de que había logrado captar su atención. La líder, una figura reconocida en el campo, tomó la palabra nuevamente. «Comparto tu preocupación por el futuro de la moda. Sin embargo, el escepticismo que hay es porque queremos asegurarnos de que la calidad siga siendo nuestra prioridad. La moda ética es un concepto noble, pero mi duda radica en cómo puede entrar en competencia con lo que ya está establecido sin sacrificar los estándares que hemos creado durante años». Valentina sintió una chispa de alivio. Esta pregunta no era una negativa, sino una invitación a profundizar en su propuesta. La calidad no tiene por qué estar reñida con la ética. De hecho, creo que puede ser un puente hacia un futuro más sostenible, contestó con firmeza. El compromiso con prácticas responsables no solo fortalece la industria, sino que también puede atraer a nuevos consumidores que valoran la autenticidad como parte de sus decisiones de compra. Imaginemos juntos una realidad donde la moda no solo se exhiba, sino que además se sienta bien en todos los sentidos. La conversación siguió fluyendo, y pronto se transformó en un diálogo en el que Valentina se sentía como si finalmente estuviera representando a quienes siempre debieron tener voz en este espacio. Compartió ejemplos de iniciativas exitosas que combinaban calidad y ética, resaltando la importancia de nuevas generaciones que esperaban más de las marcas que consumían. Cada argumento se hizo más sólido, y en su entusiasmo comenzó a visualizar el impacto que su misión podría lograr. La líder, ahora con un brillo de interés en sus ojos, le preguntó: «¿Cómo planeas expandir este enfoque más allá de algo conceptual y convertirlo en algo tangible? ¿Qué pasos seguirás para asegurar que otros en la industria se unan a esta causa?» Valentina se percató de que acababa de ser invitada a ser parte de una conversación mucho más grande que ella misma. Era el momento perfecto. He comenzado a desarrollar un workshop que no solo explore el aspecto ético de la moda, sino que también permita la colaboración entre diseñadores emergentes, activistas y marcas establecidas. Quiero crear una plataforma donde podamos dialogar, aprender unos de otros y construir un futuro más inclusivo juntos.
La moda de hoy debe ser un reflejo de todas esas historias, no solo de algunas. Quiero involucrar a todos en este viaje, explicó con fervor. Los miembros de la sala comenzaron a intercambiar miradas. El interés rebosaba en el aire. Valentina sabía que había tocado las fibras correctas y que cada palabra dada había sido un ladrillo bien colocado en la edificación de su nuevo legado. Finalmente, el momento culminante llegó. La misma líder que había planteado las dudas iniciales tomó la palabra nuevamente. Me parece que tienes un enfoque interesante y prometedor. Este tipo de cambios son necesarios, y quizás esta pueda ser la invitación a la que muchos están esperando. Estoy dispuesta a apoyarte y a colaborar en lo que sea necesario para llevar esta idea al siguiente nivel, sentenció, provocando un murmullo de aprobación entre los presentes. Valentina sintió una mezcla de euforia y humildad. Había logrado no solo comunicar su visión, sino también abrir puertas hacia la colaboración y el reconocimiento. Era el comienzo de algo significativo. La transformación que había buscado en su vida comenzó a manifestarse en ese instante. La jornada que había comenzado con incertidumbre culminaba en un compromiso tangible. Valentina, en ese momento, no solo había conquistado su espacio en la industria de la moda, había reafirmado su autenticidad y el valor de esa conexión humana que había aprendido de Santiago. La verdadera moda no era solo sobre diseñar prendas, sino sobre tejer historias y crear lazos. Al salir de la reunión, un nuevo amanecer iluminó su camino. Se dio cuenta de que el éxito no era una cuestión de posesiones, sino de la capacidad de influir positivamente en el mundo que la rodeaba. Esa certeza era el último ladrillo en la edificación de su nueva vida. Había logrado un compromiso personal profundo y sostenible, no solo con su visión, sino con su propia transformación. Este giro, que había comenzado con un encuentro fortuito, se convirtió en el fundamento de su legado. Si te ha inspirado esta historia de superación y transformación, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y seguir creando contenido que importe. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo a las historias de transformación personal. Únete al movimiento